Es Radio. Extremadura. 102.1 FM. Y seguimos en Es la Mañana de Extremadura, hoy con una invitada especial, Pax de Toni, que es la fundadora del movimiento Teatro de Conciencia. Buenas, ¿qué tal, Paz? Hola, Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Pax de Toni es, ya hemos dicho, la fundadora del movimiento Teatro de Conciencia, que estos días está llevando a cabo el proyecto En sus zapatos, que es un proyecto que ayuda a resolver el acoso escolar utilizando, gestión emocional, utilizando empatía activa, utilizando la resolución positiva de conflictos. ¿Cómo surgió esta iniciativa, Pax? Pues mira, Roberto, la iniciativa surge al darnos cuenta, ¿no? De también después de tiempo trabajando con maestros en educación emocional y usando también el teatro, de que cuando hablamos de bullying o cuando hablamos de violencia escolar no es algo que solo pase con los niños, ¿no? Y no es un tema solo de violencia, fundamentalmente es un tema de aprender a convivir. Y cuando hablamos de convivir con uno mismo y de convivir con los otros actores de la comunidad escolar. Entonces, cuando hablamos de violencia en un centro escolar, insisto, no es solamente el alumno con otro alumno, sino que también tiene que ver con maestros en sí mismos, también con las familias, con los padres con los niños, todos, ¿no? Entonces, de ahí surge el dar cuenta que abordar esta problemática que cada vez es más creciente en nuestro país pasaba por implicar a todos los actores y pasaba por realmente dar herramientas para que eso no suceda. Es decir, y eso no sucede cuando convivimos en armonía. Entonces, por eso el proyecto está focalizado en promover espacios de convivencia que van a evitar situaciones de bullying y a incluir y a invitar a todos los actores, los alumnos, los maestros y las familias. Sí, eso es algo destacable del proyecto, y es que no solo va dirigido a los niños, sino que va dirigido a la familia en general, ¿no? Efectivamente, niños, familias y maestros. Cuando usamos la violencia, muchas veces la usamos, sobre todo si somos niños o niñas, porque es el modelo que tenemos, ¿no? Entonces es muy importante dar otros modelos de resolver el conflicto, por eso hablamos de resolución positiva del conflicto. Dar otros modelos de gestionar la emoción. Si yo mi rabia siempre la gestiono gritando, incluso, ¿no? A veces que hacemos la broma con los padres, ¿no? Que se llega a gritar al niño para decirle que no grite, ¿no? ¡No grites! Y se lo dices gritando. Entonces, claro, el modelo es contradictorio. Me dices que no grites y me gritas para decirme que no grite. Entonces, es lógico que luego el niño grite, ¿no? Entonces, hay un tema de ponerse el proyecto en sus zapatos, ¿no? De ponerse en la piel del niño, en el zapato del niño, y poder comprender desde allí cómo uno aprende. Y uno aprende, y si nos acordamos nosotros cómo aprendíamos cuando éramos niños, ¿no? Uno aprende con lo que ve. Entonces, por eso es muy importante que las familias y los maestros estén también en ese aprendizaje de educarse a sí mismo, ¿no? De educar sus propias emociones y de poder no solo empatizar, sino también aprender a resolver los conflictos, ¿no? Y no solamente pues resolver el conflicto como aquel quien dice hacer las paces y ya está. Hacer las paces vacías no sirve de nada. Claro. Entonces, es en todo ese proceso. Llama también la atención que, al niño que agreden no solo no se le denuncia, sino que se le incluye también en el proyecto. Efectivamente, incluimos a todos, porque partimos de la base que no hay ningún niño agresor, esto para nosotros es importante, sino hay niños que tienen comportamientos agresivos, y aquel niño que tiene un comportamiento agresivo lo que nos está indicando es que tiene un dolor emocional que no ha sabido gestionar, que no está sabiendo gestionar y que lo que necesita es ayuda y no castigo, ¿no? Es decir, no quiere decir que no tenga que tener consecuencias, que esto es muy importante, siempre consecuencias sí, pero también una ayuda que pueda gestionar ese propio dolor. Si lo podemos ver en nosotros como adultos, cuando somos violentos, nunca nadie es violento porque está en conexión con el cosmos, por así decirlo, y en bienestar, ¿no? Uno cuando agrede es porque realmente siente dolor, siente rabia o siente miedo o siente un profundo odio o siente frustración, ¿no? O a veces una gran tristeza que te lleva a herir a otro, ¿no? Entonces, eso, si no se gestiona, se te apodera, por así decirlo, ¿no? Entonces es cuando la emoción te secuestra y te lleva a violentar, a hacer daño a otros o incluso a hacerte daño a ti mismo, que eso también lo vemos en muchos niños, que no hacen daño a otros, pero sí se hacen daño a sí mismos. Y no solamente físicamente, sino, pues por ejemplo, aislarse delante de un juego, de un videojuego. Eso es una suerte de suicidio, ¿no? Como aquel quien dice que se aísla completamente del mundo. Desde ese niño está sufriendo. Entonces, el comportamiento nos habla de lo que hay detrás y eso es lo que nos importa y es lo que queremos trabajar, con lo que queremos, digamos, dar herramientas para que tanto los adultos como los niños puedan identificar esos dolores, el dolor emocional vamos a llamarlo así, que es que de hecho como lo llamamos en el programa, y poder manejarlo, gestionarlo, para que
para que, bueno, sea uno dueño de sí mismo. También en este tipo de teatro estáis utilizando un método bastante particular que es de personificación de los sentimientos, ¿no? Sí, esto es lo que es el teatro de conciencia, de hecho así es como le llamamos a este tipo de teatro y la verdad es que estamos muy contentos muy contentas también del resultado que tiene, porque facilita mucho que tanto los niños como los adultos puedan identificar sus emociones al personificarlas. Cuando tú identificas una emoción, de alguna forma te desidentificas de ella, o sea, te das cuenta que tú no eres tu rabia. Si tú no eres tu rabia, tú puedes manejar tu rabia y no vas a permitir que, aunque estés muy enfadado, vamos a poner en el caso de una madre, que estés muy enfadado con tu hijo, si sabes que gritar a tu hijo no es productivo, pues vas a poder controlar esas ganas de gritar, a lo mejor respirando, bajando y hablando con tu hijo de otra manera, ¿no? Si luego no le quieres decir que no te grite. Entonces, al verlo así, separado de uno, es más fácil y facilita una comprensión también del tipo educativo. Hay que recordar que estas representaciones las llevan a cabo niños de entre 10 y 12 años. Me gustaría saber cómo ha sido la predisposición de estos niños a llevar a cabo este proyecto tan particular. Pues mira, en Casas del Castañar, aquí, que ha sido el único centro rural en el que estamos trabajando, hemos hecho una versión intensiva de dos semanas. En los otros centros estamos más semanas y la verdad que ha sido pues muy sorprendente, porque los niños han estado muy abiertos, si bien es cierto que también venían ya de estar trabajando algo de lo que es educación emocional, han captado muy bien y lo han disfrutado también, ¿no? Porque el teatro también permite vincularse entre ellos de otra manera y relacionarse, que eso también es muy importante a nivel social, y jugar. Y el poder interpretar lo que está ocurriendo dentro de sí mismos lo hacen con mucha facilidad. Y en general esto es algo que estamos viendo que se da en todos los niños. Es como si los niños estuviesen ya preparados para hacer estas lecturas interiores, ¿no? Como para poder conocerse un poco mejor. Claro. ¿Había muchos que conociesen o que hubiesen vivido este problema del acoso, ya fuese de forma activa o de forma pasiva? Mira, el acoso, si se llama así como acoso, a veces cuesta que ellos lo definan, ¿no? Porque uno parece que cuando estamos hablando del acoso, del bullying, es como el extremo, ¿no? Cuando ya tiene que ser esos extremos de mucho sufrimiento. Sin embargo, lo que sí que vemos es que todos los niños en algún momento se han sentido, bien sea insultados, bien sea excluidos, bien sea pegados, y que a su vez, que esto es lo importante, también se sienten protagonistas de haber excluido, de haber insultado y de haber pegado. Y esa es nuestra hipótesis, y más que hipótesis ya observada, que cuando alguien está haciendo daño a alguien, lo ha recibido también. Entonces hay como una cadena constante, ¿no? Entonces hay que romper esas cadenas, porque si no, todos los que agreden han sido agredidos, todos los que han sido agredidos van a agreder, y entonces es una cadena que no se acaba nunca. Este programa de teatro de conciencia ha pasado ya por Madrid. Me interesa saber qué tal ha sido su acogida en la zona más rural extremeña. Pues lo que te comentaba, para mi sorpresa, teníamos dudas de al hacerlo tan corto, porque nos veíamos obligados a hacer un centro rural asociado. Tenían que venir los niños de los pueblos al centro, entonces no podíamos estar trabajando 6 semanas, que es lo que trabajamos habitualmente, teníamos que reducirlo solo a 2 semanas. Y tenerlos juntos a niños que habitualmente no están juntos, porque hay niños que además están acostumbrados a tener aulas muy pequeñitas, ¿no? De 6, 7 niños, pues claro, en este caso han estado los 23 niños todos juntos durante 5 horas un día y durante 5 horas otro día. Y han tenido que interaccionar entre ellos, trabajar entre ellos y además entrar en este mundo también de hablar de lo que ocurre dentro, ¿no? Hablar de lo que les preocupa, hablar de lo que sienten, que eso es muy importante. Y todos, también los maestros, hemos estado pues muy sorprendidos en positivo, porque se ha dado con muchísima facilidad. Ha sido realmente una experiencia muy bonita, muy fluida, muy fácil, ¿no? Muy bien, estamos muy contentos. Esta tarde, a partir de las 4, estaréis realizando talleres, ¿no? En Risco de Villavieja, talleres para padres, si no me equivoco. Sí, el taller para padres que empezó la semana pasada, continuamos. Uh-huh. Son 6 horas, un taller de 6 horas que se ha dividido en 3 días, entonces hoy es el último día ya de ese taller para padres. Sí, por eso, como te decía, ¿no? Hemos estado con los maestros, que acabamos ayer, y hoy acabamos con los padres, y con los niños también acabamos ayer. Vale, pues muy bien. Y nada, muchas gracias, Pax, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Roberto. Es Radio. Extremadura. 102.1 FM.